Listo. Buenas tardes con todas y todos. La Asociación Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador les da la bienvenida al coloquio Cómo enfrentar los impactos económicos del COVID-19. Los panelistas serán José Gabriel Castillo, actualmente se desempeña como director del Centro de Investigaciones Económicas de la SPOL, es PhD en Economía por la Universidad de Texas en Estados Unidos y es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Santiago García actualmente se desempeña como docente titular de Economía y Desarrollo y Política Económica en la Universidad Central del Ecuador. Es doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Y Andrés Mideros Mora actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PhD en Economía y Análisis Política Pública por la Universidad de Maastricht, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para comentarles también que el Zoom va a estar mediante la metodología de webinar, entonces en la parte inferior del panel ustedes pueden observar una herramienta que dice preguntas y respuestas. Al final, o sea, mientras se desarrolle el panel, pueden ustedes ir escribiendo cuáles son sus dudas o sus preguntas acerca de lo que se vaya desarrollando y al final del panel pues se las recogerá y se las harán a nuestros panelistas. Con todo les dejo a Andrés, que es el quien va a ser el moderador del panel. Andrés. Muchas gracias, Axel, y nuevamente un saludo a todas y todas, una buena tarde. Justamente en la reflexión que tenemos sobre las múltiples afectaciones de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia del COVID-19, coronavirus. Parte de los efectos, sin duda, lo fundamental en este momento se centra en la salud de todos y todas, en la salud de las familias, en la salud que como sociedad tenemos. Pero sin duda hay una preocupación que sale dentro de todo eso, que es la afectación en la economía. Y la afectación en la economía justamente por esa capacidad de contar con los recursos, de asignar recursos para producir, intercambiar, consumir y garantizar el bienestar de las personas. Hay una afectación en la salud, hay una afectación en los servicios de salud. Eso trae consigo también una afectación tanto en los ingresos y en el bolsillo de los hogares como en el presupuesto público para poder atender. Hay una para en la producción porque por las medidas de prevención o por la afectación, justamente las personas no podemos trabajar como lo hacemos habitualmente y eso afecta sobre todo en países de alta informalidad como es el caso ecuatoriano, en donde el teletrabajo es una opción limitada, es una opción limitada para pocas personas. Y eso además hace que los hogares no puedan generar ingreso, que las empresas no puedan producir y genera una para dentro del aparato productivo. Hay unos estudios recientes que están saliendo que hablan de que justamente durante estas medidas de prevención la capacidad productiva está activa apenas al 50%. Eso en términos anuales, siendo optimistas, implicaría que podríamos tener una afectación en el Producto Interno Bruto que rondee el 10%. Por lo menos, habría que ir afinando los cálculos para cada realidad. Esto genera además, entonces, una situación de atender la emergencia que requiere unas decisiones de política económica y va a requerir unas decisiones al día 1 de superada la emergencia sanitaria, porque la vamos a superar, sin duda, pero al día 1 hay que pensar la reactivación económica, el empleo, los medios de vida de las personas. Hemos, en ese sentido, y algo que esta emergencia sanitaria ha activado en todas las universidades alrededor del mundo y el Ecuador nos ha quedado atrás, es que justamente las universidades, la academia ha tenido que mostrar su capacidad de resiliencia, tanto en términos de mantener la docencia como la investigación y la vinculación hacia la comunidad. Este es un espacio justamente que articula estos tres elementos que son misión de las universidades y agradezco muchísimo la participación a través de José Gabriel Castillo de la Escuela Politécnica del Litoral y a través de Santiago García de la Universidad Central del Ecuador, porque muestra también la capacidad que tenemos de, como sociedad, como universidades, ser resilientes, actuar también en red para dar soluciones. Dada la metodología de justamente un webinar de esta naturaleza, lo que vamos a hacer es una serie de preguntas. Hemos establecido 4 secciones sobre las cuales los ponentes, Santiago y José Gabriel, van a dar sus criterios a partir de estas preguntas que me voy a permitir ir formulando.
y las vamos a ir recogiendo. Lo que les pido y hemos acordado es que cada una de estas secciones dure 15 minutos, lo que quiere decir que estaremos una hora, que creo que es lo que podemos también ser eficientes para quienes nos están siguiendo. Y evidentemente dentro de esto queda la autorregulación con cada uno de los panelistas de tomarnos 3 minutos en cada una de las respuestas, ya que vamos a tener 8 preguntas en total, 2 por cada sección, ¿verdad? Entonces tenemos 3 minutos cada uno de los panelistas, Santiago y José Gabriel, para responderlas. Entonces les agradezco y confiamos todos en su autorregulación también con el tiempo. Para recoger preguntas del público, ahí está la opción de preguntas y respuestas, que justamente Axel nos va a ayudar a recopilarlas. Al final plantearemos 2, 3, quizás el tiempo no nos daría mucho más, pero este es un primer espacio que irá más adelante. Además, estamos grabando este webinar y estará disponible luego en las redes sociales de las universidades, ¿no? Entonces, sin más, empezamos en materia. Una primera sección, un primer tema que sin duda preocupa desde el punto de vista económico es cómo atender la emergencia, cómo movilizar recursos públicos y privados, finalmente sociales todos ellos, para atender la emergencia. Y cómo eso se centra dentro de la restricción propia del déficit fiscal que tiene el Ecuador, que evidentemente genera unas condiciones que dificultan quizás una movilidad de recursos. Hay que pensar bien los instrumentos convencionales y no convencionales que permitan eso. Y en ese sentido, una primera pregunta en algo que creo que todos estamos claros, que la prioridad es movilizar todos los recursos sociales disponibles para atender la emergencia sanitaria, es ¿qué acciones se deben implementar para garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria? El orden lo vamos a ir intercalando. Entonces, José Gabriel, por favor, si tú puedes empezar con esta primera pregunta. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Alex, Santiago, por esta invitación, que creo que es importante ir retomando y dinamizando estos espacios de discusión que ciertamente se van a ver reducidos de manera física en los próximos meses, pero que estas nuevas herramientas nos permiten organizar. Antes de responder este tema puntual, ¿no es cierto? Vamos a hablar del tema fiscal. Creo que es importante poner en contexto un elemento, ¿no es cierto? Esta crisis que estamos enfrentando tiene características particulares, ¿no? Distinto a lo que ha pasado en el periodo reciente con algunas crisis. Esta es una que tiene un shock, ¿no es cierto? Tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Y esto ciertamente es muy particular, porque el tipo de medidas o el tipo de aproximación de política que necesitamos para atender cada una de estas estructuras, ¿no es cierto?, es necesariamente distinta, y creo que no hay que perder de vista eso, porque en este momento, si bien tenemos que hablar desde el punto de vista de cómo estimular también, cómo recuperar y estimular el consumo de los hogares, no podemos dejar de lado de que estamos en un momento de una paralización generalizada de actividades productivas, ¿no? Y el tipo de estímulo que necesitamos debe atender también a estas características. Es decir, no podemos pensar en este problema únicamente desde el lado del consumidor, que es algo distinto a lo que hemos enfrentado probablemente en las últimas crisis. Respondiendo a la pregunta puntualmente, este es quizás el meollo del asunto desde el punto de vista de la política fiscal. Distinto a lo que está sucediendo en los países desarrollados, donde, por ejemplo, el día de hoy se anuncia ya el acuerdo en el Congreso norteamericano de un paquete de estímulos de alrededor de $2 trillones, ¿no es cierto? Es decir, aproximadamente el 10 o 11% del PIB de la economía norteamericana. Es probablemente el paquete de estímulos más grande que se ha visto en la historia reciente. Distinto a lo que está sucediendo en estos países, que tienen, por un lado, un espacio fiscal, es decir, la capacidad de responder a estos temas, bien por el lado de tener fondos de ahorro, ¿no es cierto?, recursos disponibles para utilizarlos en emergencias, o bien por el lado de que pueden movilizar recursos de otro tipo de fondos de ahorro, ¿cierto? Que esto es algo que ha sucedido también en otros países en Europa, por ejemplo, fondos justamente de inclusive empresas o de
sindicatos de trabajadores inclusive, tienen además esta característica de que pueden estimularlo a través de la emisión monetaria. Y esto es una particularidad que no podemos perder de vista. Es la forma en la cual los países en desarrollo como el nuestro, que no tienen espacio fiscal, que tienen problemas grandes de déficit y que no tienen moneda propia para poder estimular el consumo, requiere de medidas alternativas y lamentablemente en este momento, en estas condiciones, algunas de las alternativas que nos habíamos planteado el año pasado para poder reducir el déficit difícilmente se pueden implementar hoy. El mismo tema de la monetización de activos está en veremos, ¿no es cierto? Es muy difícil en estas condiciones que podamos ver inversiones grandes para donde podamos recuperar algo de liquidez para la economía. Dicho esto, yo veo dos espacios puntuales. El uno, evidentemente, está relacionado a este esfuerzo internacional que ya ha sido reconocido por algunas instituciones multilaterales, que es precisamente abrir líneas de crédito emergente, ¿no?, para los países en vías de desarrollo, en donde ya hemos tenido anuncios en esta semana, 500 millones del Fondo Monetario Internacional, alrededor de otros 500 millones de Banco Mundial y BID, y este tema, que lo vamos a discutir también a detalle, pero justamente el tema de la deuda bilateral con China, ¿no es cierto?, los pagos que tenemos pendientes este año, ciertamente son elementos externos que van a permitir algo de liquidez. El segundo elemento está por el lado del gasto. Y aquí yo creo que hay un elemento que me parece puede ser una propuesta muy interesante. Habíamos escuchado anuncios hasta la semana, bueno, los últimos anuncios del último plan económico respecto de, por ejemplo, reducir en un 10% el salario de los servidores públicos. Yo pienso que aquí hay una oportunidad de implementar un mecanismo que no lo hemos visto, al menos yo no recuerdo haberlo visto antes, y que puede funcionar en términos de liberar algo de recursos por esa vía sin necesidad de reducir el gasto corriente en sueldos y salarios. Y esto es, por ejemplo, organizando un paquete en donde se paga ese salario, el salario actual, ¿cierto? Se paga en un 90% en liquidez, ¿cierto?, en dólares contantes y sonantes, y un 10% que puede pagarse en términos de bonos liquidables, por ejemplo, a 5 años. Es decir, es una suerte en donde el sector público, si quieren los servidores públicos, ofrece una suerte de crédito al gobierno central, crédito ciertamente blando, pero que tiene dos ventajas. Primero, dejamos de lado este tema de reducir los salarios, ¿no?, como una contribución que no se recupera, ¿sí?, sino que hablamos precisamente de un mecanismo en el cual se convierte en un ahorro obligado para los servidores públicos y es un ahorro que post-crisis, y este es un elemento importante que debemos considerar, post-crisis es un ahorro que puede contribuir a revitalizar la economía precisamente porque todo el sector público lo puede recuperar. Voy a dejarlo ahí para que podamos avanzar. Muchas gracias, José Gabriel. Santiago. Sí, gracias. Primero, un saludo, un agradecimiento a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica por la iniciativa, a ti, Andrés, y a Axel por permitirnos tener la posibilidad de conversar con estudiantes, con profesionales, con gente preocupada por el país. Yo quiero empezar diciendo dos cosas de entrada. La primera, creo que estamos frente a una situación de disrupción económica y social. Yo creo que todos entendemos de una u otra forma la gravedad de las circunstancias económicas, sociales, ambientales, de sanidad, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es disrupción social y económica. Y entonces hay que escribir nuevos libros, Andrés, José Gabriel, hay que escribir nuevos libros, porque eso no está escrito en ningún libro de ciencia política, no está escrito en ningún libro de economía, no está escrito en ningún libro de sociología. Digo esto porque es importante. Hay que primero partir de caracterizar en qué momento nos encontramos, cómo nos encontramos. El segundo tema, yo lo vengo repitiendo y utilizo la posibilidad de participar en los foros, y lo digo así con mucha fuerza, quizás con mucha vehemencia. Es importantísimo, sobre todo desde el área económica, que le digamos al país que el consenso social tiene valor económico, que no es un llamado, José Gabriel y Andrés, Axel y los
las personas que nos están viendo, es un llamado a viva la patria, a ese llamado que siempre hacemos y luego no pasa nada, ¿no? Yo creo que yo uno a las dos partes. Si entendemos que esto es un proceso irruptivo de no visto en la historia económica, política, antropológica del mundo, entonces planteémonos cosas diferentes. Y la primera parte que creo que hay que plantearnos es la posibilidad de entendernos los ecuatorianos a través de un acuerdo y un pacto social económico. Si no, no vamos a salir de esta, o saldremos maltrechos, o habrá muchos muertos, habrá muchos perdedores. Y eso creo que nadie de los que nos está escuchando, y luego este foro seguro lo replicaremos en las redes y lo sacaremos a nivel global. Entonces, yo creo que es fundamental decir esas dos cosas. ¿En qué términos de ese acuerdo social? Porque yo mismo me critico y critico al resto cuando decimos, bueno, digamos las cosas y en qué nos podemos poner de acuerdo. Entonces planteo 3 objetivos fundamentales que podríamos poner, quizás nos podamos poner de acuerdo los ecuatorianos. 1, poner al ser humano en lo que dices tú, Andrés, y está clarísimo al inicio de tu intervención, el centro de este proceso es la vida y la salud de los ecuatorianos. Entonces necesitamos un paquete, un proceso para garantizar la salud, la vida de los ecuatorianos. Primer objetivo. Alcemos la mano. ¿Quién no está a favor de eso? Yo creo que todos vamos a estar a favor. Segundo proceso, segundo objetivo para este gran acuerdo económico, como digo, de valor económico, tiene que ver con lo que significaría sostener la producción interna a través de la planificación de sectores priorizados y proteger el empleo. Me explico rápidamente. ¿Qué es para mí sostener la producción y planificar los sectores priorizados? Hoy en día, ¿qué necesitamos? Equipo médico, instrumental médico, equipo de protección para nuestros héroes que son los médicos y personal sanitario, ¿no es verdad? Con todo lo que es el equipamiento de bioseguridad. ¿Acaso no será que debemos ponernos de acuerdo para fortalecer la cadena productiva vinculada a la producción y atención de servicios de la salud? 1. 2, ¿no será hoy más que nunca de ponernos de acuerdo para establecer una serie de relaciones campo-ciudad, para poner a la agricultura campesina familiar, al pequeño productor, a la producción de productos verdes, orgánicos, como uno de los puntos centrales de ese gran acuerdo que acabo de decir? Necesitamos enfrentar una disrupción. Y el tercer elemento, me parece que hay que apoyar dentro de esa lógica productiva, ¿no es cierto?, el sostenimiento del empleo. O sea, ¿quién puede dudar este momento si yo fuese dueño de una imprenta? Ojalá me escuche algún empresario. Y tengo 20 trabajadores y no trabajé 3 meses. Yo sí pienso y digo, bueno, ¿cómo hacemos para sostener ese empleo? Por eso es que creo que en esa lógica, como digo, del acuerdo económico como un pacto social y económico de fuerza, proteger la producción y proteger el empleo. Y el tercer elemento que me parece fundamental es apoyar la actividad exportadora. Entonces cierro la idea. Son 2 ideas que quiero ponerla al inicio del debate para luego ya hablar, bueno, ¿y qué recursos podemos mover y qué podemos hacer? Primero, señores, pongámonos de acuerdo en los objetivos y luego ya decimos, ¿no es cierto? Mira, en esto hay que liberalizar recursos, mira, acá el tema fiscal puede ser así, el tema privado puede ser así. Puestos de acuerdo en los objetivos, creo que podemos llegar a entendernos mejor. Suelo poner, Andrés y José Gabriel, un ejemplo y con eso termino. El problema de los académicos, nos dan espacio y no queremos soltar el micrófono, pero pongo un ejemplo que suelo poner a mis chicos. Los padres, las personas que somos padres de familia, queremos que nuestros hijos, cuando salen por la noche, queremos que retornen, ¿no es verdad? Todos queremos que retornen. Importa cómo retornen. A mí personalmente me vale si retorna por Uber, por taxi, por transporte, por metro. El objetivo es su seguridad y su vida, que como padre de familia, ese es el buen ejemplo. Hoy necesitamos ponernos de acuerdo 3, 4, 5 cositas fundamentales para enfrentar esta irrupción económica, social y política, y definir a partir de esos objetivos, seguro que nos podemos encontrar con algunos planteamientos que yo quiero, en la segunda parte sí quiero para plantear algunos temas que me parecen fundamentales a la opinión pública. Muchas gracias, Santiago. A quienes van ingresando, las preguntas se están recogiendo en la sección de preguntas y respuestas y al final intentaremos responderlas a todas ellas. Tenemos 279 personas siguiendo este webinar, entonces haremos lo mejor por responder todas las preguntas dentro del tiempo.
para quienes fueron ingresando, lo primero que se había conversado con los panelistas es qué acciones implementar para garantizar la disponibilidad de recursos. Creo que es evidentemente claro desde cualquier perspectiva que hay una primera prioridad que es atender la emergencia sanitaria. Se ha dicho que para eso hay que tratar de generar las líneas de crédito emergente que pueda acceder el país a nivel internacional como un primer elemento. Evidentemente hay que reasignar los recursos del presupuesto general del Estado, no solamente gasto corriente, sino de inversión. Y eso quiere decir repriorizar todo lo que se tiene en presupuestos de las distintas carteras de Estado. O sea, mientras hayan necesidades como las que estamos viendo desde quienes están atendiendo la emergencia sanitaria en cuanto a insumos, mascarillas, geles y demás reactivos, en cuanto a la necesidad de respiradores, etcétera, no es dable desde un punto de vista ni eficiente ni equitativo, que es lo que busca la economía, que se tengan recursos para otro tipo de actividades. Entonces, una reasignación inmediata de lo que se tiene que hacer en ese sentido. Después viene una pregunta, y hay una pregunta que ya está en la sección varias veces, y es justamente frente a esta necesidad de reasignar recursos para atender la emergencia sanitaria, ¿qué argumento se puede entender del pago que se hizo de capital de bonos de la deuda externa? Y a todo eso justamente con la siguiente pregunta. En ese contexto que tiene el Ecuador de una restricción en términos del presupuesto por el déficit, con un riesgo país que está elevado ya a 6.000 puntos, es el segundo más alto de toda la región, ¿cuál debe ser el manejo de la deuda externa? Y cómo considerar también el pago de los bonos que se hizo, considerando que al día siguiente salió el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a recomendar que justamente se den periodos de gracia a los países que tienen necesidades. Empezamos con Santiago esta vez. Gracias, Andrés. Bueno, yo quisiera retomar la pregunta anterior y luego sí me entro a la pregunta que acabas de hacer, Andrés. Con movilización de recursos, yo creo que sí hay un momento cero, como lo dijiste tú, y un momento uno. El momento cero es atender la emergencia sanitaria. Mis cálculos y lo que he revisado, los presupuestos públicos del sistema de salud, básicamente el Ministerio de Salud Pública moviliza aproximadamente 2.500 millones de dólares. Y el Sistema Nacional Público más o menos moviliza 2.800, pongámosle 3.000 millones de dólares. Eso es lo que tenemos hoy. Constante y sonante, eso se gastó el año anterior. Habrá que sumar al sistema de salud, no es solo lo público, es lo privado también. No sé, yo, de acuerdo a mis cálculos, todo el sistema de salud en términos del Producto Interno Bruto representará entre un 5 o un 6% del Producto Interno Bruto. ¿A dónde quiero llegar? Yo creo que hay que movilizar estos recursos públicos y privados. En la parte pública me parece que las opciones de reasignar, estoy de acuerdo, gastos que no son necesarios, hay que revisar el PAI, el Programa Anual de Inversiones, para dar prioridad. Creo que hay recursos de los fondos emergentes, de los multilaterales. Creo que estoy de acuerdo en reasignación de proyectos ya contratados con la CAF, con el BID, y que eran para actividades seguramente importantes, hacer una interconexión de carreteras. Señores, eso hoy no es prioridad, prioridad es salud. Entonces, creo que si se movilizan los recursos, y doy estos datos, es para que la gente nos entienda de qué estamos hablando del momento cero, de qué hablamos, de cómo hacemos para movilizar recursos. Creo que recursos del presupuesto general del Estado, recursos de la cooperación internacional, de los multilaterales. Yo creería también que hay que movilizar recursos a través de la emisión de deuda, de bonos sociales, que ya voy a explicar. Y luego quiero pasar a la parte del momento uno. La parte del momento uno, quiero adelantar la propuesta, seguro habrá chance en el resto de preguntas que hoy te mandé, Andrés, y lo pongo sobre la mesa del debate, crear un gran fideicomiso. Un gran fideicomiso formado por una serie de activos del Estado, una serie de aportes del sector privado y una serie de aportes de los multilaterales. Creo que se requiere movilizar, no sé, al menos unos 3.000 o 4.000 millones de dólares en los próximos 2 o 3 años para el momento uno. ¿Cuál es el momento uno? Así como atendemos en el momento la atención del tema sanitario, el momento uno para mí es, lo acabé de decir, uno de los objetivos es sostener la producción, evitar la quiebra de empresas, sostener hasta donde se pueda las empresas exportadores y sostener todo lo que se pueda el empleo. Se va a requerir movilizar recursos para lo que significa este momento bien planteado, momento de la atención sanitaria y el de la reactivación. Con respecto, yo tengo ahí una línea crítica y me salgo de lo que se ha venido debatiendo. Me parece que en redes sociales hay una especie de extremo. El gobierno sí falla, y sobre todo el ministro de Economía
creo que le vale muy poco a la opinión pública, siempre va atrás, siempre informa a último rato, nunca comunica adecuadamente las medidas. Nos enteramos que hay negociaciones con China ya porque alguien le preguntó y en plena crisis, y no había ningún informe, no sabemos cómo se maneja, por ejemplo, las renegociaciones con los multilaterales. Pero quiero salirme del debate porque creo que este momento, declarar al Ecuador en un proceso de default, no nos conviene. Yo creo que hay que mantener, si ese es el concepto, la posibilidad de financiar el conjunto de recursos que requerimos. Cerrar una vía de financiamiento a través de los multilaterales me parece que hay que tomarse un mal trago este momento. Eso no quiere decir que sigamos haciendo las cosas mal. Lo que yo quiero decir es, salgamos con este mal trago, este momento de haber pagado esto porque ya era demasiado tarde para intentar una renegociación. Hay un tema que es muy técnico, no me da tiempo para explicar. Hay repos detrás de la emisión de bonos para la gente que sabe el tema. Si uno se mete a los balances y a los registros del Ministerio de Economía y Finanzas, son 3.200 millones en repos que colateralizan esta emisión de bonos. O sea, no, por favor, o sea, tranquilidad, necesitamos hacer las cosas bien, necesitamos aislar los debates extremos, lo cual no significa agachar la cabeza. Cuando me dicen, es que tú estás de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo en que no haya transparencia, no estoy de acuerdo que se improvise, no estamos de acuerdo que no se hagan bien las cosas, pero creo que tampoco podemos en este momento saltarnos las cosas, meterle al país en un problema más grave. Tomemos oxígeno, parémonos sobre nuestras propias piernas, nuestra propia voluntad, nuestras ganas de salir adelante y salgamos a negociar, salgamos a entablar condiciones que seguro se van a dar, reperfilamiento de deuda con China, reperfilamiento con los multilaterales, la negociación con este mercado tan descarnado y brutal que es el mercado de bonos internacionales, Wall Street. Pero eso no lo vamos a cambiar nosotros. Tenemos que estar fuertes, tenemos que estar unidos para entrar a una proceso. Entonces, quizás respondo a esta segunda pregunta, Andrés. José Gabriel queda siempre faltante, pero creo que redondeado de alguna manera. ¿Cómo veo yo este proceso en materia de refinanciamiento y negociación de nuestra deuda pública? Gracias, Santiago. José Gabriel. A ver, yo voy a retomar un tema que mencionó tratando de ir avanzando. Primero, el tema de un pacto social, como él lo mencionó, en algún momento en el año en el que hablamos de un nuevo pacto fiscal para el desarrollo. Y continúo insistiendo en esa idea porque ciertamente tenemos que plantearnos una estructura fiscal que sea sostenible. No podemos continuar en este proceso en el cual vivimos prácticamente, nuestro futuro económico está determinado por el precio del petróleo, básicamente. Y si es que nos volvemos mineros, estará determinado por el precio, ¿no es cierto?, de estos commodities. Entonces, necesitamos salir de esa estructura y para eso se requieren múltiples acuerdos de muchos agentes. Así que yo me voy a sumar a esta idea. Nosotros ya habíamos llamado el nuevo Pacto Fiscal para el Desarrollo, llamemos un pacto social, un pacto como quiera, ¿no es cierto? Esto es importante, es fundamental, pero ciertamente es un proceso político que requiere de muchos más actores que del gobierno en sí mismo. Es decir, el gobierno es un partícipe de este proceso en el cual tiene que sumarse a este esfuerzo en donde múltiples actores ya están de acuerdo. Porque de lo contrario vamos a entrar siempre en el dilema político de quién lleva la bandera, ¿no es cierto? Y previo a las elecciones, quién lleva la banderita antes de las elecciones para llevarse los laureles. Entonces, esto siempre va a ser un dilema. Ahora, voy a contradecir un poco lo que decía Santiago ahora sí respecto de este tema del manejo fiscal. Una cosa que conversábamos hace unos días, Andrés, y que yo siempre mantengo en perspectiva es tan importante pensar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los consumidores, de los hogares, de los agentes privados, como es fundamental ponerse en los zapatos de quien toma las decisiones. Y yo creo que nadie quisiera estar en este momento en los zapatos ni del ministro de Finanzas, ¿no es cierto?, ni del presidente de la República. No hay ningún momento en la historia reciente en donde nos hayan caído todas las calamidades posibles económicas que podíamos esperar. Caída del precio del petróleo, no tenemos ningún tipo de ahorro, riesgo país que revienta, ¿no es cierto?,
lo que podría ser acceder nosotros al mercado de capitales. Yo ahora ni siquiera veo ya el riesgo país, no lo veré en un buen tiempo, porque no espero que tengamos una emisión de bonos comerciales en un buen tiempo. Es decir, me dejé de preocupar de ese problema porque ahí no está nuestra fuente de ingresos en este momento, ¿sí? Y a toda esta estructura, un déficit fiscal que ahoga y que básicamente el presupuesto. Entonces, ciertamente el tipo de decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista fiscal en un momento como este no son populares, no tienen por qué serlo, pero tienen que ser muy responsables. Y yo creo que el embate de todas estas políticas ciertamente lo están sufriendo las autoridades a cargo. Este proceso no es fácil, pero ciertamente requiere de que tengamos en perspectiva eso, porque será la única forma en la cual podemos respaldar cualquier acción, ¿no es cierto? O podamos promover cualquier diálogo en cualquier espacio que tengamos la oportunidad. Si perdemos de vista eso, volvemos a un entorno político bastante poco viable. Y finalmente, para responder la pregunta concreta, ¿no es cierto? Efectivamente, como decía Santiago, el problema de este mecanismo y del pago es que hay un montón de costos involucrados en caer en un default, ¿no es cierto?, por este tipo de mecanismo. Inclusive los economistas más heterodoxos que he podido pillar por ahí en algunas conversaciones, ¿no es cierto?, hablaban de que la oportunidad quizás era utilizar el mecanismo de no pagar los intereses. Bueno, eso es exactamente lo que se hizo, ¿no es cierto? Se pagó solamente capital y nos acogimos esta cláusula de 30 días de plazo para pagar los intereses. Es decir, se hizo lo que se podía hacer. Y entrar en ese debate pierde de vista este elemento que ciertamente es fundamental, que son los nuevos recursos frescos que se tienen que conseguir. Ahora, es cierto que el Banco Mundial y el Fondo Monetario han hecho un exhorto para reducir o eliminar las deudas que tienen los países pobres. El Ecuador es un país de ingreso medio en esa estructura. Es decir, el Ecuador ni siquiera está en esa lista. Nosotros somos una economía con un nivel de bienestar que no se compara al de los países del Caribe o de los países del África. Es más, nosotros pagamos en dólares. El poder adquisitivo de nuestro ciudadano no se compadece del poder adquisitivo de cualquiera de los ciudadanos de estos países. Entonces, si nosotros estamos en problemas, además por ser una economía dolarizada, ¿cierto?, existen otras latitudes en donde este problema prácticamente no tiene solución. Así que, si bien esto es cierto, creo que hay que considerar estos elementos, ¿no es cierto?, para justificar estas decisiones que no son fáciles, pero que ciertamente son responsables. Gracias, José Gabriel. En esta primera sección, movilizar los recursos para la emergencia y cómo hacerlo en el contexto ecuatoriano de déficit fiscal que tenemos en este momento. Creo que ahí hay un elemento que es muy claro, que se necesita un nuevo pacto fiscal y movilizar todos los recursos posibles, acceder a las líneas emergentes que sean viables. Hay que tener claridad de lo que ha salido, que el manejo de la deuda externa requiere mucha transparencia para que ciudadanos y ciudadanas conozcamos efectivamente qué está detrás de cada una de las decisiones que se van tomando, y abrir evidentemente todas esas líneas. Un pacto fiscal a la larga lo que trae es o reducimos gasto y ahí hay que deducir qué sí hace el Estado y qué no, y creo que es evidente que el Estado debe proveer la sanidad pública, entre otros derechos sociales, y que finalmente las líneas emergentes también, en las condiciones que sean que éstas lleguen, van a demandar un nuevo pacto fiscal, porque tanto los servicios sociales como la deuda se tiene que pagar, y la única forma que se paga es a través de las contribuciones que todos y todas hacemos en los impuestos. Esto nos lleva, y hay una serie de preguntas que van quedando de, bueno, ¿y esto cómo lo concretamos? Vamos a dejar el concretemos también para una pregunta de cierre, pero tengámoslo en mente porque es de lo que va saliendo en los comentarios de quienes nos están siguiendo. Y los países a nivel mundial han activado una serie de mecanismos, dependiendo de las capacidades y las condiciones en las que están, evidentemente. Muchas son políticas justamente de promoción fiscal en el sentido de emitir recursos, que el Ecuador no puede hacerlo porque es un país dolarizado, de aumentar inversiones, de generar transferencias monetarias hacia los hogares, porque hay dos aspectos fundamentales que decíamos en la introducción. Cómo sostener el ingreso o la capacidad de consumo de los hogares para poder satisfacer sus necesidades. En el Ecuador hay una gran pregunta ahorita en el aire y es, bueno, el momento en que un país, en un hogar en situación de pobreza, recordemos que en el Ecuador el 25%, 1 de cada 4 ecuatorianos, está en situación de pobreza, no tiene recursos para aguantar metido en su casa.
No tiene. Y no tiene posibilidad del teletrabajo. No tiene, ¿verdad? Entonces llega un punto en que estas medidas ya acaban con sus activos, con sus ingresos, y tienen una necesidad de tomar unas decisiones de, bueno, salgo a conseguir ingreso y a conseguir alimento, o me quedo encerrado para no contagiarme, pero ¿qué como? Entonces, a esos puntos sí llegamos en el contexto ecuatoriano, y es el bienestar y los mecanismos de protección social, que es la segunda sección con la que arrancamos. Con la primera pregunta de esta sección es, ¿qué acciones se deben implementar para garantizar la capacidad de consumo de los hogares y evitar el aumento de la pobreza durante la emergencia sanitaria? José Gabriel, por favor. A ver, puntualmente, sobre el tema del consumo, como bien mencionas, el gran reto que tienen nuestros países es justamente que tenemos una altísima informalidad. Más del 60% de nuestros trabajadores ni siquiera contribuye formalmente al seguro social, no es sujeto de ningún tipo de seguro laboral. Habrá que ver el tema de cuántos hogares realmente tienen capacidad de ahorro, que es básicamente lo que en este momento se estaría utilizando en la medida de las posibilidades. Pero ciertamente en ciudades como Guayaquil, por ejemplo, estamos evidenciando este fenómeno, ¿no es cierto? Esta frase que escuchamos en este momento, ¿no es cierto? De que prefiero contagiarme a no llevar el pan, ¿no es cierto?, a mis hijos. La decía una persona acá en los suburbios de Guayaquil. Es ciertamente la realidad de un porcentaje importante de la población. Entonces, hay mecanismos que se han activado. El primer mecanismo, que ya lo escuchamos la semana pasada, es el tema de la transferencia monetaria de $60 a través de los beneficiarios del bono de desarrollo humano, ¿no es cierto? Básicamente en el mismo esquema. Esto ciertamente es útil. Pienso yo que ayuda en alguna medida a aliviar parte de esta problemática, bajo el supuesto de que la crisis es temporal, es decir, que esto se resuelve en el próximo mes, digamos. De lo contrario, esta transferencia es completamente insuficiente. Y una preocupación que tengo es que en muchos de estos lugares, si bien el Estado está haciendo un control importante sobre el tema de los precios, ¿no?, en los mercados, particularmente municipales, mercados públicos, etcétera, es difícil que en la tienda del barrio, ¿no es cierto?, haya un mecanismo de control muy estricto respecto de cómo se está especulando con estos precios. Entonces, tengo esta preocupación porque probablemente también por el lado del shock, ¿no es cierto?, especulativo, estos $60 puedan diluirse más rápido de lo que uno espera. Y aquí creo que un elemento importante es qué puede hacer el Estado para proveer directamente, ¿no es cierto?, una suerte de canasta básica que sea accesible para muchos de estos sectores, ¿no?, tanto en la urbanidad como en el sector rural. Y esa capacidad de movilización ciertamente requiere de compromisos importantes, ¿no? Porque cómo hacerlo, yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, tenía el Estado la empresa Emprovit, que era una empresa básicamente que se encargaba de acopio de productos, ¿no es cierto?, del sector rural, una suerte de distribuidor de recursos, de productos básicos del Estado. No tenemos actualmente este tipo de mecanismos que hoy parecerían muy importantes. Entonces, ¿cómo movilizar ese tipo de apoyo al nivel suburbano? Es básicamente a través de la fuerza pública, ¿no? Probablemente las Fuerzas Armadas tienen en este rol de distribución un rol muy importante que cumplir. Esperemos que no sea necesario este fenómeno. Y un elemento que yo sí creo fundamental en términos de cómo conservar el trabajo, particularmente en aquellos sectores en los cuales el trabajo no puede o no está sujeto a estas nuevas formas de tecnología, ¿no es cierto?, como el teletrabajo. No es posible mantener el trabajo de esa forma, sino que es trabajo fundamentalmente obrero. Creo que ahí hay espacios que en los gobiernos seccionales a nivel nacional se pueden activar, probablemente a través de utilizar un financiamiento extraordinario que venga vía del Banco de Desarrollo del Ecuador, por ejemplo, que es básicamente la primera fuente de recursos de los organismos seccionales. Implementar la activación de cierto tipo de obras bajo esta nueva modalidad que durante un buen periodo va a ser nuestra forma de interrelacionarnos entre seres humanos, que es este tema de la distancia física, ¿no es cierto? Con todos estos controles, pero no
de tener en muchos de estos espacios algunas actividades laborales que pueden llevar recursos, ¿sí?, a estos sectores marginales en los sectores suburbanos. Me parece que ahí todavía tenemos que ser un poco más creativos en términos de cómo a nivel nacional los organismos seccionales pueden apoyarse por esta vía. Gracias, José Gabriel. Santiago, por favor. Bueno, esto me parece que es un tema relevante, si no nos quedamos los tres muy economicistas. Creo que hay que abrir un poquito el tema, la temática hacia la parte social. Para mi modo de ver, planteo dos cosas. La primera, hay que fortalecer la red de protección social y Andrés, eres un experto, conoces muy bien por tu experiencia profesional, por tus estudios. Tengo otros amigos como Diego Valencia, recuerdo, hemos hablado tanto de sostener y hacer la cosa bien hecha con el bono de desarrollo humano. La red de protección social de este país no es mala. Así, oye, ya estás a favor de... No estoy a favor de nadie. Yo lo que digo, veamos las cosas con objetividad. 1 millón de personas bajo la protección del Bono de Desarrollo Humano es razonable, es interesante como país, como sociedad. Creado hace 20 años, me corriges, Andrés. No sé, el año hace... En fin, ¿qué es lo que hay que hacer? Perfeccionar el sistema de entrega de Bono de Desarrollo Humano, perfeccionar el registro social, que por cierto... comunico a los que nos están viendo y escuchando, hay un proceso de registro, de mejoramiento de ese registro a través de las universidades. Ahí está mi universidad participando, mi facultad, en un redimensionamiento, en una cosa técnica bien hecho de quién se merece y quién no se merece esa red de protección social. Me parece, como decía, citando a este amigo, hay que perfeccionar el bono de desarrollo humano que se convierte en un bono de desarrollo productivo. Eso, señores, hay que mantener. No hay ninguna opción. No vamos a permitir, los ciudadanos no queremos que se desmantele, que se destruya, que se politice. Eso hay que mantener porque es lo mínimo que podemos hacer por la gente más pobre de este país. Número 1. Número 2. Yo creo, cuando hablo de lo social, yo ahí me diferencio un poquito. Sosteniendo la parte más débil de la sociedad, como digo, protegiendo ese 1 millón de personas, más los 300,000 personas que son beneficiarias del seguro social campesino, que también es bueno. Siempre habrá cómo perfeccionarlo. Si tenemos esa base, pensemos qué más podemos y cómo se debería ver el tema social. Yo ahí me diferencio, sé que hay un debate keynesiano, poskeynesiano y neoclásico, José Gabriel, no me meto en Honduras, no hay este tiempo para ello, pero yo creo que hay que hacer una combinación sobre todo de empleo. Entonces ahí, Andrés, compañeros, creo que este momento tenemos que combinar el tema productivo de sostener de alguna manera el gasto, pero para mí es primero sostengamos el ingreso. Y si uno ve las cifras del país, la principal fuente de ingreso del ecuatoriano es el trabajo. Es el ingreso por trabajo, aunque sea informal. Por tanto, creo que tengo que caer ya en mi propuesta del gran fideicomiso productivo, porque necesitamos sostener con crédito para la pyme, para que no se destruya, que no quiebre, la MIPYME, la microempresa, sostenerle con crédito a 5 años, a 3, 5, 10, 15, 20 años, a tasa de interés del 5%, ¿sí? Con una adecuación de sus capacidades de pago. Necesitamos un gran fideicomiso para sostener al comercio informal, para entregarles crédito a 0, tasa de interés 0%. Así, pero Santiago, estás equivocado. ¿Cómo es posible que pienses que Estados Unidos está planteando, Europa está planteándose no regalar la plata porque no sirve? Sirve entregar con compromisos, nuestra gente es trabajadora, seria. Entonces propongo un fideicomiso, tampoco le tires la pelotita y el muerto y destruyamos el sistema financiero, no. Podemos movilizar recursos para sostener lo que acabo de decir. Ese gran fideicomiso, menciono, podría manejarse, como digo, y eso es un tema que si hay tiempo lo debatimos, o sostenemos el consumo o sostenemos los ingresos. De pronto es un debate medio inocuo y hay que hacer las dos cosas. Yo creo que hay que sostener el ingreso por la ocupación. Creo que ese es mi mensaje aquí. Y esto me lleva a lo que estoy planteando. Acabo de ver una pregunta, Andrés. Cierro mi intervención porque estoy de acuerdo, hay que ser muy puntual. Me dice, quizás su fideicomiso, doctor García, equivale a crear un fondo de emergencia. No, señor, olvídate. Yo no vivo del pasado, no queremos del pasado. Tenemos que proyectarlo, decía al inicio de la intervención, esto es una crisis sistémica, es una crisis disruptiva y hay que pensar diferente. Para mí, un fideicomiso público-privado fondeado por recursos, por ejemplo, tales como, hago una propuesta, adelanto una propuesta.
En vez de que se privatice y uno no tiene claridad, pidamos un bono de entrada de 1.500 millones de dólares para concesionar el pozo Auca. Es una de las joyas de la corona. Sé que hoy no es el momento adecuado, el tema petrolero, el mercado, pero podemos plantearnos esa posibilidad. Segundo, yo creo que podemos vender parcial o totalmente las acciones del Banco del Pacífico. ¿Para qué? Para crear ese fondo. Al final podemos que el banco vaya a buenas manos y que funcione de manera privada como hoy lo hace, pero recursos para sostener el ingreso y el empleo de la gente. Tercer elemento, cierro Andrés, para no quedarme. ¿Por qué no podemos destinar 40% del ingreso del ISD, que tanto se ha quejado el sector empresarial? Mantengamos el ISD y el 40% del ISD durante 2 años. Estoy hablando de buenas cifras, de 800 millones de dólares al fideicomiso, para sostener al sector exportador, al pequeño, mediano exportador, para sostener nuestra industria turística, señores. Quito vive del turismo. Y entonces esto ya no es teoría, ya no es, señor, sí, no, esto hay que sostener nuestra vida con el empleo y la producción. Los quiteños, ¿qué decimos? No puede ser que desaparezca nuestra industria Gracias, de turismo. Santiago. Eso, Andrés, planteo como parte del debate estas posibilidades de este gran fideicomiso. Muchas gracias. Considerando caso ecuatoriano, en donde hablamos de 4.500.000 personas en situación de pobreza, es decir, con un ingreso inferior a los $85 mensuales por persona, en donde hablamos de una economía donde más del 50% trabaja en sectores informales y trabaja mucho del diario, trabaja mucho del comercio, trabaja mucho como obrero, trabaja mucho de la venta también de productos agrícolas, sobre todo en donde la pobreza rural ya venía subiendo anteriormente. Hay un elemento que están planteando los países de las transferencias monetarias justamente para sostener en este momento la capacidad de consumo y de tener bienes y servicios, alimentos sobre todo, que le permita garantizar esos niveles de bienestar en una situación de un contexto de emergencia y de confinamiento, dada la prevención sanitaria que se tiene, que hay que llegar. Después creo que todos estamos de acuerdo y es justo la pregunta que viene, porque una cosa es garantizar esos niveles de consumo que están ahorita para evitar esa decisión que José Gabriel mencionaba, que se escucha en los medios de comunicación de tengo que decidir entre salir y tal vez contagiarme y contagiar al resto, o quedarme en casa, pero no tengo que comer. Y ahí sí debe llegar, de alguna forma, la ayuda de la sociedad a través del Estado, digamos, como lo están haciendo muchos países. Nuestra restricción es presupuestaria, pero ahí viene la priorización, justamente recursos en esas dos prioridades, creo yo, el sistema sanitario, el consumo de la gente. Y de ahí viene, es la pregunta que bien ya Santiago introducía. ¿Qué acciones se deben implementar para proteger el empleo durante la emergencia y fomentarlo después? José Gabriel. A ver, el tema, ¿me escuchas? Sí. El tema del empleo, no, no escucho el retorno. ¿Ustedes sí? Te escuchamos, bien, sí. Perfecto, gracias. El tema del empleo es muy complejo en este momento. Justamente estaba conversando hace unos días con un dueño de un negocio cercano por acá y él me decía, en este momento estoy pensando en cómo hacer la liquidación de mis empleados, porque básicamente el negocio vive de la operación diaria. Es decir, no es un negocio en donde tú generas un ahorro específico, sino cada quien, incluido el dueño del negocio, se paga el sueldo. Piensa, ¿no es cierto?, en un micromercado, digamos. Y me dice, estoy pensando literalmente en hacer la liquidación de mis empleados, porque haciendo la liquidación con todos los pagos, ¿no es cierto?, correspondientes, es más económico liquidarlos en este momento y volver a contratar posteriormente que hasta los 2 meses que esto resulte, yo pagar sueldos y salarios que no lo puedo hacer. Entonces, en este momento el tema del empleo es ciertamente un reto muy grande. Quisiéramos tener otras condiciones sobre las cuales se pueda hablar de esto, pero en condiciones en donde no tenemos necesariamente un buen nivel de ahorro para poder mantener un seguro de trabajo de manera adecuada, muchos de las pequeñas y medianas empresas van a tener o tienen ya en su mente un dilema parecido, ¿no es cierto? Entonces, creo que este es justamente uno de los momentos en donde
se pone muy en evidencia la necesidad de tener alguna suerte de flexibilización dentro de la estructura laboral. Comprendo lo polémico que es esto, particularmente en un entorno de crisis. Sin embargo, creo que los espacios sobre los cuales se puede mantener el empleo son muy difíciles. Veía por ahí alguna propuesta que se hizo a través de la Asamblea Nacional en donde había algún exhorto para que se prohíba, ¿no es cierto?, los despidos de cualquier lado. Es demasiado complejo. Una empresa prácticamente puede decir, bueno, ¿qué hago entonces? ¿No es cierto? No tengo ingresos, ¿cómo pago? ¿No? ¿Cómo pago la nómina que tengo en este momento? Y creo que en ese sentido, ciertamente se necesitan medidas emergentes que den cierto aliento a la oferta, ¿no? a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, que puede ir, ya se ha hablado, por ejemplo, sobre el tema del diferimiento de los pagos que se hacen al Seguro Social. Diferimiento, no condonación de los pagos al Seguro Social, ¿no? El tema de la seguridad social es fundamental y no podemos en este momento pasarnos de la vista de elementos que más tarde nos van a explotar, ¿no es cierto?, en las manos. Esta es una alternativa, ¿no? La otra alternativa es que para evitar que las empresas entren dentro de estos esquemas de liquidación de parte de su nómina, ¿no es cierto?, exista alguna suerte de, digamos, permiso sin sueldo, permiso con un porcentaje del sueldo, no lo sé. Hay que pensar en cuál es la estructura que evita que las empresas tengan, que no nos suceda lo que está sucediendo en otros lugares, a pesar de que tenemos un sistema laboral mucho más restrictivo, pero habíamos visto en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, ¿no es cierto?, solicitudes abruptas del seguro laboral. Es decir, hay una cantidad, más de 3 millones de solicitudes, una cantidad abrupta de despidos masivos que se hacen. Allá, evidentemente, no hay estos esquemas de seguridad, ¿no?, laboral, pero ciertamente se requiere tener alguna forma de dar este alivio al sector empleador para que el empleado mantenga su empleo y tan pronto como sea posible retomar las actividades, pueda retomarlas, ¿no es cierto?, con todos estos diferimientos y sin poner en riesgo la obtención de su trabajo. Gracias, José Gabriel. Santiago, por favor. Sí, sí. Plenamente de acuerdo con José Gabriel, pero quisiera perfeccionar la propuesta. Es decir, hay que sostener de una u otra manera el tema del empleo, hay que dar la flexibilidad. No sé, posiblemente se requieran modificar los tipos de contratos, los tipos de permisos especial, pero eso es una parte. Yo me voy a las cifras de la encuesta de empleo disponible el 2019. La cifra dice 48% de las organizaciones empresariales son informales. Vamos con ese punto, 48%, y definido como, no tienen RUC, no aportan a la seguridad social y hay una actividad general empresarial informal. La mitad de los ecuatorianos, de las empresas, manejémoslo así porque creo que se puede entender mejor mi propuesta. Y yo estoy de acuerdo, aunque entre académicos solemos entrar a ese debate entre oferta y demanda, por dónde entramos, creo que el debate si sostenemos o no las transferencias para consumo, estoy de acuerdo. Mi única propuesta es que no podemos quedarnos ahí. Ese es mi único argumento. O sea, hay que hacerlo, por supuesto. Acabo de decir, yo soy de las personas que reconoce el esfuerzo que se ha hecho por tener un bono de desarrollo humano a 1 millón de familias. La casuística no me interesa. Ese es un debate falso. Es que hay jóvenes que reciben el bono de desarrollo humano. Seguro que sí. Seguro que está politizado en algunas partes. Seguro, pero eso no quita el mecanismo. Entonces, dejemos parqueado ese tema por un momentito. Sí, transferencias monetarias para el consumo, pero vámonos, yo uso el concepto no de empleo, uso el concepto de ocupación, porque es más importante sostener la ocupación, porque digo que la mitad está en sector informal y no tiene un empleo, José Gabriel, no tiene un empleo formal, no tiene un contrato de por medio. Por eso es mi propuesta de sostener el empleo vía producción. Porque si no, no salimos vivos de esta. Se nos va a agotar los recursos y no habrá todos los recursos públicos para sostener las transferencias monetarias. ¿Qué se requiere? Por ejemplo, crédito a 0% de tasa de interés a 6 meses para que, cogió mi ejemplo de la imprenta, sostener el salario de 6 meses.
mientras se recupera la actividad económica. Otro ejemplo, restaurante, sostengo y pido un crédito de 6 meses a 0 tasa de interés o a 1 año, pongámonos de acuerdo, con fondos financiados con este fideicomiso, entonces sostengo, y yo creo que la gente en nuestro país, estamos diciendo que los ecuatorianos tenemos que ser solidarios, pues hay que exigir solidaridad a los dueños de las unidades productivas, el campesino que hoy se muere de hambre, y que incluso yo encuentro, hago una crítica y un reconocimiento. Hoy, afortunadamente, el Consejo Provincial de Pichincha saca las canastas familiares, hay que felicitar. El Consejo Provincial de la SUAY lleva un par de meses atrás vendiendo las canastas familiares, hay que felicitar. ¿Qué hay que hacer ahora? Juntar ese circuito de producción con el campesino y con el consumidor urbano. Eso no se hace. Entonces yo no quiero consumir canastas con productos importados o con productos no saludables, en fin, pero ese es un punto. ¿A dónde llevo? En este concepto quizás muy académico, pero me parece pertinente, sostener la producción y la ocupación. En el caso de la economía familiar campesina, si le concedemos crédito, si le concedemos estas ayudas para sostener su vida, ya no hablo de salario, hablo de su vida, entonces creo que puede el país salir adelante. En la pregunta que hiciste, Andrés, cómo fortalecemos el fomento y cómo luchamos contra la pobreza. En fin, son puntitos que creo que sí debemos, sobre todo los académicos, tratar de ponernos de acuerdo, no pelearnos tanto en el enfoque. Creo que estamos de acuerdo en sostener las transferencias y sostener la ocupación de la forma más digna que nos sea posible. Gracias, Santiago, y volvemos contigo. Justamente vamos a entrar a la tercera sección, que vamos a hablar de la capacidad productiva. Roberto Andrade nos pregunta que por qué no topamos el sector financiero, es el punto 4, vamos a llegar hasta allá. Porque justamente hemos dicho, hay que sostener, hay que movilizar recursos para la emergencia sanitaria, elemento 1, hay que sostener capacidad de consumo y bienestar a través de transferencias y a través de sostener el empleo durante la crisis, pero viene el siguiente paso, y el siguiente paso es la capacidad productiva. Y hay, de la misma manera, 2 momentos. La primera pregunta va a la emergencia, la segunda viene a la recuperación, y la primera es, ¿qué acciones se deben implementar para mantener las cadenas productivas y asegurar la provisión de bienes y servicios, en particular de alimentos y servicios básicos? Empezamos contigo, Santiago. ¿Me escuchas, Andrés? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, me escuchan. Perfecto. Esa me parece una pregunta relevante y creo que va en la línea de lo que estamos presentando. ¿Cómo sostener, cómo implementar acciones para mantener las cadenas productivas? A mí me parece que lo había mencionado. Yo identifico al menos 4 grandes sectores en que deberíamos, los pocos recursos que tenemos, los recursos nuevos que podamos conseguir, este gran fideicomiso que sigo insistiendo para poder financiar. Por ejemplo, la gran cadena de los servicios y bienes para la salud. Vuelvo a repetir. Por ejemplo, la CAPEIPI tiene un sector hospitalario, hacen camas, hacen material hospitalario. ¿Por qué no podemos tener un programa de sostenimiento y de apoyo a ese sector? No, a mí no me entra en la cabeza, solo porque los politiqueros, lamentablemente, siempre han descuidado las cosas importantes en este país. Tenemos un sector de servicios de salud, que lo podemos perfeccionar, que hay que sostenerlo, es público y privado, es de emprendedores. ¿Por qué no? Hoy hemos descubierto la telemedicina, en fin. Creo que ese es un sector que merece una atención y eso es una cadena productiva parcialmente construida. Habrá que trabajar en las próximas semanas y meses para construir una cadena productiva. El segundo sector que a mí se me ocurre es el de la alimentación, con la lógica que acabo de mencionar, incorporar a la pequeña producción familiar campesina, ¿sí? Que son 700,000 unidades productivas de la economía familiar campesina, incorporar al consumo y a la producción y a la vinculación con el sector urbano. ¿Por qué el productor de cacao de la Amazonía no está relacionado con la fabricante de chocolate en la ciudad de Quito? ¿Por qué no podemos fortalecer eso? Entonces me parece que cuando uno habla de cadenas productivas, yo me pongo feliz. Esa es la forma de debatir este momento, sostener, menciono 2. Se me ocurre una tercera, todo la potencial silvopastoril que tiene y de producción de frutas que tiene este país.
revalorizar todo lo que significa la producción forestal, la producción de agua. ¿Por qué no se nos ocurre? Solo nos quejamos de la minería y nadie quiere sentarse. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo sostenemos un manejo sostenible de, perdón, la redundancia de los páramos? Solo nos quejamos y creo que no somos capaces de encontrar alternativas. Otra rama productiva de gran fuerza y de generación de empleos del sector artesanal. Entonces me parece que, perfecto, ¿qué recursos hay que destinar a los sectores, de las cadenas productivas? Insistiría, atención prioritaria a esta base económica. Quizás, Andrés, pongo sobre la mesa, yo no creo que hay que ponernos en contra del sector empresarial grande. El sector exportador grande, la gran empresa, por último, no nos necesita. Necesitamos afinar la política económica hacia la base productiva. Y termino. ¿Quién es la base productiva para mí? Número uno, la micro, pequeña y mediana empresa. He mencionado algunas. Dos, la economía popular y solidaria. Nadie se quiere acordar. Ahí están las unidades productivas y solidarias que pueden involucrarse en muchas cadenas y de hecho están. Tercero, la economía familiar campesina. Porque no podemos olvidarnos de los 700,000 familias que nos dan de comer. Al 60% de la oferta de consumo de alimentos viene de ahí. Y finalmente el sector artesanal. Entonces, Andrés, completo con eso. Los mecanismos, insisto, los mecanismos son sostener la producción, sostener la ocupación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los recursos, insisto, de este fideicomiso que algo ya logré esbozar. Gracias, Santiago. José Gabriel. A ver, yo aquí voy a distinguir definitivamente esos dos momentos, a pesar de que nos vamos a extender en la siguiente pregunta en el segundo momento. Pero mi preocupación es que todas estas medidas que menciona Santiago y algunas que se han conversado en el tiempo, digámoslo así, son las medidas permanentes en momentos de paz. Es decir, cuando iniciativas de esta índole se han promovido en el Estado durante años. Yo recuerdo algún momento también participé de un grupo con una iniciativa CADER, recuerdo con el Ministerio de Agricultura. Es decir, hay múltiples iniciativas sobre cómo fortalecer las cadenas productivas. La cooperación internacional ha participado mucho de estos procesos. Por ejemplo, hay cadenas como la del cacao, la del café, que han tenido apoyos fundamentales de la cooperación para su fortalecimiento, etc. Pero todas estas acciones son acciones, si se quiere, permanentes, que tenemos que resolverlas en momentos de paz. Me parece que en este momento, un momento en donde la movilidad de los productos y los servicios se ve impedida por el cierre, si se quiere, productivo, ¿no es cierto? Y el encierro obligado en el que nos encontramos los ecuatorianos. Me parece que este es un momento en el cual tienen que activarse mecanismos alternativos de redistribución de productos. Y a esto iba con el tema de, por ejemplo, la participación de las defensas de las Fuerzas Armadas en alguna suerte de, por ejemplo, comprar productos que se encuentran, ¿no es cierto?, en los mercados típicos. Voy a poner un mercado típico de legumbres y de tubérculos, por ejemplo, el mercado de Guamote, ¿no?, del cual se distribuye a nivel nacional papa, cebollas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está movilizando en este momento toda esa producción del sector campesino, agrícola, indígena, además, que tiene condiciones particulares? En este momento, la movilidad es muy difícil para llegar adecuadamente a satisfacer los mercados que se encuentran a nivel nacional. En este momento, probablemente, a través de la intervención de las Fuerzas Armadas, puede precisamente elaborarse, ¿no es cierto?, un esquema en el cual se compran estos productos para ser redistribuidos en aquellos mercados en los cuales puede haber desabastecimiento. Si bien este es un esfuerzo, no es ninguna novedad, este es un esfuerzo que se está promoviendo en este momento, me parece que esto es la primera reacción necesaria para los momentos de crisis. Necesitamos movilizar hacia los mercados en donde hay escasez de muchos de los productos y bienes de primera necesidad. Necesitamos movilizarlos de aquellos mercados campesinos, mercados pequeños, ¿no es cierto?, de asociaciones de productores, en donde simultáneamente estamos devolviéndoles también, digamos, parte de su capacidad de consumo, dándoles un nivel de ingreso adecuado, ¿no es cierto?, a las circunstancias.
Gracias, José Gabriel. Y entramos ahí a la siguiente pregunta, porque justamente son los dos momentos. ¿Cómo sostener la capacidad productiva en este momento con las limitaciones que hay? Pero además se tiene visto que ahorita las estimaciones preliminares que existen, que se han salido de varios países, es que en este momento la capacidad productiva opera al 50%. Eso anualizando habla de que probablemente tengamos una afectación en el Producto Interno Bruto de cerca del 10%, en términos generales, digamos, en los países en que se han tomado medidas de prevención. ¿Qué acciones entonces se deben implementar para minimizar los daños y asegurar una rápida recuperación? José Gabriel. Bueno, entonces ahí retomando, ¿no es cierto?, este elemento. ¿Cuál es este segundo momento? Este segundo momento, para mí pasa por dos temas. Lo uno es permitir que las pequeñas y medianas empresas mantengan algún nivel de liquidez. Y esto puede hacerse por varias vías, ¿no es cierto? Algunos de estos mecanismos de lo que veníamos conversando, por ejemplo, difiriendo alguno de estos pagos de las nóminas al seguro social, estableciendo mecanismos emergentes de acuerdos laborales en donde no se tenga que pagar mientras no está operativa o se pague prorrateadamente de acuerdo a las necesidades operativas. Si es que se ha reducido la actividad en un 50%, ¿no es cierto? Es muy difícil que la empresa, con lo que va a vender en estos tiempos de crisis, pueda siquiera pagar, ¿no es cierto?, el sueldo completo. Tal vez están trabajando solamente medio tiempo. Es decir, tenemos que buscar estos mecanismos y flexibilizarlos de una manera emergente para que pequeñas y medianas empresas mantengan su operatividad. Y esto me parece un elemento fundamental que probablemente tiene que resolverse en el próximo mes, de tal forma que la recuperación, hasta que podamos recuperar las condiciones, volvamos a tener esta discusión grande sobre la reforma laboral, que ciertamente es un tema que requiere mucha discusión social, pero requiere también compromisos puntuales, porque definitivamente este es el talón de Aquiles del sector productivo. Esto, mientras nos mantengamos en que defender la dolarización constituye un bien de interés público, necesitamos establecer esquemas en donde la productividad y la competitividad se manifiesten. Y un segundo elemento, y esto ya estamos hablando, digamos, en el mediano largo plazo, es transparentar de alguna forma los costos que tiene el sector corporativo, ¿no es cierto?, empresas en general, ¿no es cierto?, el nivel de impuestos que se paga, la tasa estatutaria en este momento es del 25%, pero a lo cual adicionalmente, ¿no es cierto?, antes del impuesto a la renta que pagan las corporaciones o las empresas, se tiene que pagar también el 15% de distribución de utilidades a los trabajadores. Es decir, este elemento no se ha transparentado a nivel internacional. Si uno compara en términos relativos cuánto pagan las empresas, ¿no es cierto?, por este impuesto a la renta corporativo, está en alrededor del 25% a nivel internacional. Nosotros pagamos el 25% en términos nominales, pero pagamos alrededor del 36% en términos efectivos por esta distribución de utilidades a los trabajadores. Me parece que permitir una reforma en donde se transparenta este elemento y se recupera cierto nivel de competitividad relativa, al menos desde el punto de vista tributario, de todo el sector empresarial nacional, tiene dos ventajas, ¿cierto? Por un lado, puede mejorar su competitividad y por otro, puede también en aquel tipo de inversiones que están en el margen, es decir, los que toman decisiones por ese 1 o 2% adicional de utilidad, que significa me voy a Colombia, ¿no es cierto?, o me voy a Perú a implementar la empresa, vamos reduciendo estas distorsiones que genera este esquema tributario. Entonces, una propuesta puntual ahí en el mediano largo plazo es justamente que haya una reducción de mi aproximación era de alrededor del 3% a la tasa nominal de impuesto corporativo, es decir, que se pague un 22% y simultáneamente lo propio para la distribución de utilidades a los trabajadores. Santiago, por favor. Sí, yo debo decir que en materia de alivio, el gobierno nacional actuó rápido, bastante bien con la banca pública, yo lo digo así abiertamente. Creo que las medidas que hoy ya precisamente ya han sido reguladas por la Junta de Regulación y Política Monetaria, se emitió anteayer la respectiva regulación, me parece que
que se reaccionó rápido y bien. Suspender los pagos de amortizaciones de intereses de la banca pública, de Banecuador, de la CFN, está aplazados. 60, 90 días. Me parece que la CONAFIPS también dar unas facilidades a aquellas cooperativas que redescontaron recursos para entregar a cooperativas, también tienen la posibilidad de refinanciar y tener un crédito a más largo plazo. En fin, me parece que hay que decir eso. Ese alivio financiero me parece bien. También hay una suspensión del pago del impuesto a la renta. Me parece bien. Hago una publicidad. Yo tengo una página web. Yo hice un análisis detallado. Si alguien quiere ver por qué digo que se hizo bastante bien, está en mi página web que yo manejo. De la banca privada, la disposición inicial, y se ha mantenido a través de esta regulación, es básicamente un aplazamiento de intereses y capital por 60 días, para lo que es capital, lo que tiene que ver con el microcrédito, con el crédito personal, y se deja la resolución de caso a caso para el resto de créditos. Yo creo que este primer paso no nos deja 100% satisfecho, pero creo que es el camino correcto. Veamos sobre la marcha si algo más se requeriría, pero yo en este momento me parece que es un acierto haber tomado un conjunto de medidas, y con esta decisión de la Junta de Política y Regulación Monetaria ya no dejamos a libre albedrío ni a la banca pública ni a la banca privada, sino que ya hay un camino por el cual se debe recorrer. Con el sistema tributario estoy de acuerdo con José Gabriel en parte. Ese es un temita que algunos académicos lo hemos puesto sobre la mesa del debate, pero a través de una propuesta de reforma integral, que hoy no creo que nos alcanza ni las circunstancias, ni la estructura política, ni las condiciones. Sí se requiere, yo lo he escuchado a Andrés y estoy de acuerdo, por ejemplo, ese pedido, esa demanda de focalizar bien, de eliminar aquellos, ¿no es cierto?, gastos tributarios que no aportan nada. Podríamos llegar a un gran acuerdo nacional para una reforma integral, bien hecha, bien manejada, con los números bien puestos. Por ejemplo, donde la exoneración tributaria esté muy ligada a la creación de empleo. Perfecto, ¿no? ¿Cómo no ponernos de acuerdo que se dé una exoneración tributaria, fiscal, pero generando empleo? En fin, como digo, me quedo con esos dos puntos. Sobre todo con el primero se ha facilitado bastante bien este tema del tema financiero monetario. Gracias, Santiago. Capacidad productiva. Sostener la producción en este momento. Es evidente que necesitamos minimizar los gastos y garantizar que la capacidad productiva esté lista el día 1 post-crisis sanitaria para poder reactivar la producción y el empleo y por ende la economía. Si es que dejamos morir los activos y paralizamos y dejamos morir la capacidad productiva, muy difícil va a ser reactivarse, y para eso se ha señalado algunos elementos, entre ellos el tema del crédito para poder soportar tanto el empleo como para sostener el capital, digamos, que tienen todos los niveles productivos, desde la agricultura familiar y campesina y el EPS hasta la gran empresa. Creo que es un tema de todo el aparato productivo en su dimensión, también de lo que se ha escuchado. Hay un día después en que hay que discutir todo el tema de los incentivos que se tienen a las inversiones, de los incentivos tributarios. Está en debate el tema de los subsidios, pero también está en debate el tema del gasto tributario, que son cerca de 7.000 millones de impuestos que no se pagan. Y de esos 2.800 son subsidios al impuesto a la renta corporativa sin beneficio de inventario, que hay que evaluar. ¿Genera empleo, no genera empleo? ¿Trae inversión, no trae inversión? Si lo trae, bien. Si no lo trae, hay que eliminarlo también. Y digo el crédito porque justamente uno de los temas centrales y que en términos de política económica a nivel mundial se están tomando son regulaciones en el sistema financiero. El poder establecer una serie de periodos en que se congelan las deudas sin intereses para dar alivio tanto a hogares como a empresas. Y esa es la pregunta para empezar la última sección, que vamos a hablar del sector financiero y del sector externo. Sobre el sector financiero, ¿qué medidas se deben implementar en el sector financiero público y privado para enfrentar la emergencia desde esta perspectiva? Santiago. Bueno, lo que veo es que, Andrés, estamos de acuerdo. En gran parte, mira, al final del día, porque la gente que ha estado siguiendo durante todo el foro, de INE que juntar las preguntas y las respuestas, ¿no? Porque no solo es una sola respuesta, es el conjunto de argumentos que hemos tenido la posibilidad con José Gabriel en exponer. Vamos con el tema del sistema financiero. Yo ahí hago rápidamente un par de reflexiones. Esta economía va con serios problemas económicos de 2015 en adelante. O sea, ahí partamos de ese hecho.
un ciclo económico caído, la destrucción de empleo productivo, una inflación cero, en fin, eso ya se ha discutido, lo hemos dicho, ¿sí? Un ciclo económico malo, malísimo. O sea, ya no sé quién es el culpable, no interesa eso, es un ciclo, un proceso. En ese contexto, el sistema financiero ha funcionado bastante bien, llamémoslo así, manteniendo los indicadores, ciertos indicadores, llamémosle, en principio necesarios para garantizar solvencia, liquidez. Lo que sí criticamos es que ese fortalecimiento o en esa crisis que estamos, esa vivencia del sistema financiero, no hemos avanzado casi nada en inclusión financiera. Los que me conocen a mí, lo que con Andrés, José Gabriel, hemos planteado, yo tengo escrito un libro sobre la necesidad de una política pública de inclusión financiera, porque no me entra en la cabeza, la mitad de ecuatorianos mayores de 15 años no tienen servicio financiero. Entonces creo que ahí empezamos ya a desmanejar, a ir jalando un poquito la madeja, la punta del ovillo. Teniendo un sistema financiero que creo que ha respondido, como digo, en un momento de crisis, pero que tiene estas falencias estructurales que algunos economistas lo decimos, por favor, el sistema financiero que tiene que dar un giro, y hoy más que nunca se necesita ese giro, financiar producción. O sea, no me digan, por favor, yo no puedo defender un banco privado, público, Banco del Pacífico, financiando compras de importación. O sea, por favor, no me planteen así las cosas. Entonces, no es que la importación sea mala, pero este país tiene prioridades. Entonces, si arreglamos esta parte, le damos una direccionalidad al sistema financiero, entonces creo que podemos caminar de la mejor manera posible. Yo no soy de las personas, dejo constancia, me opongo, hay que pedir cuentas al sistema financiero, o sea, a manera de cuentas políticas, eso yo no me suscribo, no estoy de acuerdo, seguro mucha gente que está en el foro, dejemos a los políticos de ese debate, acá estamos pensando de una forma más amplia, más de país, más de estructura. No es cuestión de ponerse a favor ni en contra de unos de otros, sino cómo salimos adelante. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algunas acciones que se debe hacer en el sistema financiero. Por ejemplo, este momento hay que hacerlo operar bien al dinero electrónico. O sea, hay que bajar, es tu propuesta, Andrés, la suscribimos, hay que poner, por favor, 0 costo para el usuario en dinero electrónico. Segundo, hay que evitar y castigar toda práctica monopólica para el manejo de las plataformas del dinero electrónico. No quiero entrar en detalle, no hay tiempo, pero esa es una medida clave para que el sistema cooperativo, que a algunos se les olvida, es parte del sistema financiero nacional, también pueda ser un actor importante en el dinero electrónico. Y lo otro, yo estoy y he puesto en mis escritos, por favor, es clave de dotarle de instrumental al Banco Central del Ecuador para manejar tasas de interés. Hoy, en este momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Cualquier libro de economía, bueno, que no sea ortodoxo, pero cualquier libro de economía, post-keynesiano, neo-keynesiano, ¿qué nos dice? Bajen la tasa de interés, pero eso se hace con instrumental, eso se hace manejando bien las reservas internacionales, en fin. Eso creo yo como planteamientos centrales de un sistema fundamental para la vida económica como es el sistema financiero nacional. Gracias, Santiago. José Gabriel. A ver, hay que empezar diciendo el tema financiero es muy delicado porque esto es lo que sucede a veces desde el punto de vista de las opiniones públicas, no se entiende la importancia del sector financiero y el problema es que el sector financiero es un sector intermediario y es el intermediario de muchas actividades, ¿no es cierto? Y al ser un sector intermediario no es cualquier negocio. No es lo mismo que manejar una tienda, una empresa grande o un exportador. Es un negocio distinto y es un negocio que tiene características importantes en términos de cómo circula el dinero en la economía. Digo esto para decir que ventajosamente, creo yo, al menos hasta donde entiendo y por conversaciones que he tenido con algunos colegas del sector, el sector financiero, al menos de la banca privada, derivado de muchas de las regulaciones de las crisis que hemos enfrentado, ha sido bastante conservador, probablemente muy conservador desde el punto de vista del crédito. Y eso ha significado que mantenga niveles de liquidez bastante adecuados. Tal es así que es probablemente uno de los sectores que ha crecido sostenidamente, sus utilidades han crecido sostenidamente en los últimos años. No es equivalente a lo que sucede con el tema de las cooperativas. El manejo de la liquidez de las cooperativas es distinto, ¿no es cierto? Está sujeto a una
está sujeto a una regulación y supervisión distinta. Y esto tiene ciertas consecuencias que probablemente tienen que revisarse en el tiempo. Y pongo este antecedente para decir que simultáneamente como el sector se ha manejado bastante bien y conservadoramente desde el punto de vista del crédito, creo yo que en momentos como estos una primera respuesta en la cual todos los actores, hace algunos días escuchaba, ¿no es cierto?, a alguien, a un opinólogo, digamos así, de los temas económicos, y hablaba de cómo en este momento tenemos que arrimar el hombro todos los sectores, ¿no es cierto?, que nos vemos afectados. Pero en algunas de las respuestas que yo había escuchado de algunos bancos en particular, lo único que yo veía era un diferimiento de las utilidades, ¿cierto? En ningún momento parecía que estaban asumiendo ningún costo. Surgió esta resolución de la Junta Monetaria, ¿no es cierto? Y ciertamente se dio algún alivio y generalidad en términos de cómo se debe manejar el tema de las deudas. Yo pienso que en algunos de estos espacios y en algunos tipos de crédito, probablemente no en el crédito comercial en particular, pero sí pienso que en algunos segmentos del crédito productivo, del crédito de consumo, es factible adicionalmente en estos meses, en estos 2 meses, el mes de marzo y el mes de abril, una condonación de intereses. De alguna forma, el alivio que requiere en este momento los hogares y el sector productivo requiere ser muy contundente. Y es posible que en ese sentido, compartir de alguna forma los costos sociales, el sector financiero puede contribuir drásticamente en permitir liberar, ¿sí?, estos recursos de pago de intereses a los hogares en estos 2 meses y que va a constituir, sin poner en riesgo la liquidez del sector bancario, va a constituir un alivio muy grande. En lugar de algunas alternativas que he escuchado en el tiempo, ¿no es cierto? Y que lo que hablan literalmente es de castigar de alguna forma con un tributo específico a las utilidades del sector, ¿no? Que de alguna forma, más o menos en lugar de poner ese dinero en los bolsillos de los consumidores, de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, esa lo estamos haciendo indirectamente a través del Estado. Me parece que en ese esquema es posible que el sector financiero pueda todavía tener algún espacio de una respuesta más contundente de alivio de la liquidez de sus clientes. Gracias. Y el sector financiero, justamente en el caso ecuatoriano de dolarización, también hay que entenderlo desde el manejo de la liquidez y las afectaciones que la crisis económica producto del COVID-19 tienen a través del sector externo, la apreciación del dólar, caída del precio del petróleo, salida de divisas, la caída de la demanda internacional, lo que en el Ecuador es muy sensible. ¿Qué medidas se deben tomar para mitigar estos efectos a través del sector externo? Le vamos a dar la palabra a Santiago porque por un pedido especial entendemos que tiene una videoconferencia con migrantes ecuatorianos también para discutir estos temas. Entonces empezamos con Santiago. Sí, tengo que darme unos minutitos más porque me había comprometido con organizaciones en Estados Unidos, les preocupa lo que pasa en ese país tan grande y cómo evidentemente va a repercutir también aquí en las familias de los migrantes. Yo creo que ahí Andrés y José Gabriel deberíamos comprometernos a hacer un buen análisis del sector externo. Los que vamos por el lado, seguro hay gente que no es economista, pero ni modo, esa es nuestra profesión, por el lado post-keynesiano, neo-keynesiano, keynesiano, estructuralista, yo creo que hay que ser muy serio en los procesos de un país dolarizado. La salida de capitales por exportación, por importación, por transferencia, o sea, y mucha gente quiere ver ahí cosas oscuras de un lado. Me parece que el país en dolarización, lo habíamos discutido ya varias veces, tiene un soporte muy fuerte en el dinero endógeno. Me acuerdo del profesor Naranjo, de toda la gente en la Politécnica Nacional, los debates que hemos tenido. Como el dinero electrónico de una base monetaria de 18.000, me parece que es este momento, 18.000, tenemos una masa circulante de 50.000, 60.000 millones de dólares. Y la dolarización ha funcionado, se ha mantenido, lo cual no quiere decir que todo sea bien, ¿no? Yo no digo eso, simplemente es que hay que entender bien el circuito monetario de una economía dolarizada. Yo estoy a favor, para concretar algo en firme, estoy a favor de que se mantenga el ISD.
Y el ISD tiene que ser, como digo, también pensado, bien manejado, y hoy más que nunca sostenerlo para que un 40% de esa salida de divisas de actividades de turismo internacional, de compra de ciertos bienes de consumo suntuario, de transferencias que se hace por servicios especializados, 40% de 1.200 millones de dólares hoy vaya a un fideicomiso productivo. Así que hoy más que nunca hay que sostener, es importante no descuidarnos del sector externo, de nuestra balanza de pagos. Vamos a tener serias dificultades. Vi una proyección que están sacando por parte del FMI, la balanza de pagos de América Latina. O sea, el déficit de balanza de pagos se nos va a disparar. Entonces sí, hay que ser cuidadoso. Pero como digo, comprometámonos para un análisis menos apasionado, más técnico, entendiendo la lógica de la dolarización de los flujos nacionales e internacionales, el dinero endógeno, los problemas de balanza de pagos. Y concluyo con esta idea, sostener el ISD, por lo menos hoy más que nunca, para que sirva con esos recursos de que salen por concepto muchas veces por gasto suntuario y otros gastos, que nos sirva precisamente para sostener la producción agrícola, la pyme, la artesanía, a través de créditos baratos y créditos sin costo para mantener los sueldos y salarios de las pequeñas y medianas empresas. Gracias, José Gabriel. Bien, a ver, el tema externo es crítico. Como bien dice Santiago, nosotros sufrimos de un déficit estructural de balanza de pagos. Hay gente que piensa que esto es un fantasma, que no existe, o que piensa que los balances externos se autorregulan por sí mismos. Sin embargo, el reto de mantener divisas y de generar divisas de manera endógena en el país es fundamental para sostener la dolarización, y este elemento no lo podemos perder de vista. El tema del dinero electrónico en este contexto, yo particularmente no soy muy fan del dinero electrónico como tal. Yo creo que en una estructura de un sistema de pagos en donde se hacen dos cosas. La una va en la línea de lo que decía Santiago, ¿no es cierto? Incrementar la inclusión financiera, donde es posible masificar el acceso a servicios financieros y donde se disminuye o elimina los costos de las transacciones de manera virtual. Los costos de transacciones o tasas que se cobran de manera virtual son absolutamente, van directo a la vena de la utilidad de la institución financiera, porque virtualmente no hay un costo específico. Virtualmente, si se quiere, o el costo específico es marginal, ¿no es cierto? La capacidad de transmisión de datos y, digamos, y la estructura de los programadores que requieren sostener esto. Pero es marginal en términos de la operatividad de la institución financiera. En un mundo en donde se hacen estas dos cosas, es decir, donde la gente puede pagar con su tarjeta de débito o con su tarjeta de crédito, todo tipo de transacciones, desde subirse a un taxi hasta comprar en una tienda de barrio, ¿no? En un mundo en donde esto es posible porque los costos transaccionales son nulos o marginales, en ese mundo el dinero electrónico es completamente innecesario. Básicamente todas las transacciones se van a realizar a través de esta estructura. Y digo esto porque uno de los debates, probablemente aquí vamos a diferir con Santiago de lo que estuve escuchándolo hace un momento, uno de los debates es justamente por qué no volvemos a una estructura en donde el Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto?, continúa proveyendo de créditos al gobierno central. Y uno de los retos que enfrentamos digamos, recientemente, ¿no es cierto?, cuando se cambió y se transparentó mucho de esta estructura de manejo económico y monetario, es que la cobertura que tenemos sobre los depósitos a través de las reservas internacionales se vio deteriorada drásticamente. Es decir, tan drásticamente que la cobertura llegó alrededor del 20%. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que no podemos sostener los pagos o de transferencias que se tienen que hacer con el exterior de nuestros propios agentes, ¿cierto? Del sector productivo. Y esto es fundamental. En los actuales momentos, dado que ya se detuvo en base al proyecto de ley que se envió a la Asamblea, se detuvo los créditos del Banco Central, del Gobierno Central,
Eso significó que se vaya recuperando de a poco, ¿no es cierto?, la cobertura que tienen estas reservas, y actualmente está alrededor del 47%. Yo aún pienso que es un nivel todavía de riesgo. Lo pensé en algún momento, pensé en si habíamos recuperado esa capacidad para de pronto generarnos un espacio, ¿no es cierto?, en el cual algún crédito emergente sea posible. Por supuesto que es posible. Si llegamos al 20%, estamos en el nivel de cobertura de 47%. Bueno, digamos que tenemos un 27% para volver al nivel de deterioro que teníamos anteriormente, pero no queremos eso. No queremos eso porque en un momento en el cual se tienen que hacer transferencias al exterior y se va a dinamizar el comercio en el mediano plazo, eso puede poner en grave riesgo el sistema de pagos. Y finalmente, el tema del ISD. El tema del ISD, yo coincido con Santiago en que en este momento sería una pésima política a topar. En este momento, el ISD probablemente va a constituir una fuente de ingresos corrientes fiscales muy importante porque veremos algunas transferencias en los próximos meses, ¿cierto? Y salidas de capitales. Necesitamos corriente para poder pagar muchas cosas en este momento. Así que me parece que en este momento eliminar el ISD es contraproducente. No obstante, y ahí difiero con Santiago, yo sí creo que requerimos una reestructuración de este impuesto probablemente en el próximo año, cuando hayamos recuperado un poco la dinámica económica y la dinámica exterior, ¿no es cierto?, de balanza comercial, en donde podamos mejorar las condiciones de la balanza comercial. Yo pienso que reestructurar el ISD, probablemente reducirlo a un nivel de 1.5%, o máximo un 2%, ¿no es cierto?, puede constituir un alivio para mejorar las condiciones de la inversión extranjera, que ciertamente vamos a necesitar en algún momento dinamizarla. Y finalmente, para el tema de la balanza comercial, ahí sí coincido con Santiago, esto es un tema que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, tenemos que dejar de mezclar lo que son los bienes importados de consumo suntuario de lo que son insumos productivos. Esto no, me parece absurdo la discusión de que en algún momento alguien piensa que un celular de lujo puede constituir alguna suerte de insumo productivo, que no sé, una lámpara, ¿no es cierto?, veladores de lujo puedan constituir alguna suerte de insumo productivo. Se puede identificar en la estructura comercial partidas claramente en las cuales dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio se puedan establecer ciertos esquemas arancelarios que nos permitan de alguna forma mejorar el balance de la balanza comercial, dado que las exportaciones ciertamente se van a ver debilitadas en los próximos meses. Gracias, José Gabriel. Hemos cubrido las secciones. Tenemos un reto importante, cerca de 57 preguntas. Hemos llegado a la participación de 280 personas. Estamos también sobre el tiempo. Esto no termina aquí, sino que todo esto lo iremos recogiendo. Pero Axel sí ha hecho un esfuerzo para poder plantearnos al menos dos elementos que permitan también el cierre que haga uno de los expositores. Empezaremos con Santiago por la razón que ya habíamos comentado. Y cerramos luego con José Gabriel. Entonces, Axel, por favor. Sin duda, primero mencionar que ha sido un debate fructífero, casi alrededor de unas 289 personas entre todo el tiempo que se ha hecho el panel. Y pues, bueno, la primera pregunta, dentro de todo que plantaron, recogiendo un poquito lo más recurrente, es para Santiago. Si bien dice Gonzalo Criollo Galván, si bien recurrir a la solidaridad de la ciudadanía es una propuesta poderosa, se necesita institucionalidad. Suena mucho la posibilidad de generar transferencias desde el Estado a trabajadores precarizados. Cabe la propuesta, ¿cómo financiar para sostener la transferencia, el consumo y no depender de un fideicomiso? Y la otra, para José Gabriel, Ecuador es un país con un M2 que se constituye el 61% de dinero endógeno. ¿Cómo repercute la reducción de pagos a esta creación secundaria de dinero que ayuda al sostenimiento de la dolarización? El dinero electrónico ya se quiso emplear y falló. ¿Qué cambiaría en esta ocasión? Y la última pregunta es, ¿cuáles podrían, un poquito para concluir, dicen, cuáles podrían ser las 3 mejores medidas económicas a largo plazo para enfrentar los impactos económicos del COVID-19, con ustedes? Santiago. Bueno, creo que hemos puesto sobre la mesa del debate fundamentalmente
los dos grandes objetivos. El primer objetivo es garantizar la salud, la vida de los ecuatorianos, para lo cual se necesita un momento cero, llamémoslo así, una gran inversión pública y privada en servicios hospitalarios, en servicios médicos y atender de manera prioritaria, porque lo que estamos es en una emergencia, número uno. Número dos, yo sí quiero insistir, para mí el gran objetivo en este momento, que hay que buscar un consenso, se divide en dos partes. Sostener el empleo, impedir el cierre de empresas, microempresas, artesanos, en fin, sostener eso. Y de esa manera sostenemos empleo e ingresos. Entonces me parece que por esa línea ha sido mi argumento, para lo cual, en el primer punto, con lo que significa el tema sanitario, hay que priorizar los recursos. El país invierte más o menos 2.400 millones de dólares en el Ministerio de Salud Pública. Eso vamos a requerir más recursos y habrá que canalizarlo a través de una redefinición y también a través, vamos a tener que requerir también financiamiento exterior, cooperación internacional y también ya no hubo tiempo para cobrar mayores impuestos y hacer más eficiente esa tributación. Me concentro en la otra parte que yo personalmente creo que es lo más rico para los ecuatorianos de este momento. Es bueno, ¿y cómo hacemos para sostener que no se pierda el empresariado, que no se pierda la pequeña empresa, la mediana empresa, la pequeña producción agropecuaria? Mi propuesta es un fideicomiso, y este fideicomiso público-privado, sí, es un gran fondo creado por varias fuentes. Una fuente que yo veo que puede ser inmediata, por ejemplo, es destinar el 40% del ISD que hoy se cobra. El año anterior llegó a 1.200, 1.300 millones de dólares, destinar para nutrir ese fideicomiso. Otra fuente de financiamiento, estoy proponiendo la emisión de 500 millones en bonos soberanos garantizados, sociales garantizados por los multilaterales. Ya tenemos una experiencia reciente, se emitieron 400 millones, seguramente escucharon, para los bonos de construcción para el programa Casa para Todos, ¿sí? Está en el mercado este momento al 5% para el usuario y fomenta la construcción, sobre todo de vivienda social. ¿Cómo se emitieron esos 400 millones de dólares? Son bonos garantizados por el BID. Mi propuesta, 500 millones para sostener la producción y el empleo. Luego hay una serie de mecanismos adicionales que creo yo importantes que hay que debatirlos. Ciertos activos como los pozos petroleros, ¿no es cierto? Sobre todo el pozo petrolero, se me va el nombre este rato, y lo que significa el Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Vender parte o totalmente y con esos recursos nutrir, ¿no es cierto? Lo que estoy yo pensando. Creo que por esa línea podríamos seguir trabajando. Termino con algo y agradeciendo por la invitación, ya debo participar en otro foro. Yo lo que creo que la solidaridad, ese bien común hay que buscarlo, pero se necesitan recursos. No hay opción, necesitamos de una u otra forma tener recursos, porque si no podemos quedar en lo que hemos dicho en buena intención. Y esos recursos hay que canalizarlos y hay que buscarlos. Mi propuesta, insistiría, es la construcción de ese gran fideicomiso, evitando los errores del pasado, no politizándolo, pensando en los ecuatorianos, pensando en la base económica, pensando en los ciudadanos que hoy necesitan mantener su ocupación y sus ingresos. Gracias nuevamente, les agradezco, debo retirarme este momento, pero he tratado también de responder algunas preguntas a través del sistema. Gracias, Axel, gracias, Andrés y José Gabriel. Gracias, Santiago, a ti. Muchas gracias. Una buena noche, Santiago. José Gabriel, por favor. Bien, a ver, el tema del manejo del dinero, básicamente el tamaño del M2, ¿no es cierto?, de la masa monetaria, no es precisamente a lo que se hace referencia cuando hablamos del dinero electrónico. El dinero electrónico constituía una iniciativa en donde es posible manejar pagos. En su momento se habló de que sean pagos que están respaldados precisamente por la liquidez del sistema financiero. Por ahí hay debates y especulaciones respecto de si es posible hacerlo de esa forma o si es que va a facilitar el hecho de una emisión orgánica, ¿no es cierto?, a través de dinero electrónico. Yo repito lo que dije hace un momento.
el tema del manejo monetario y de la liquidez interna es un tema muy serio. El tema de balanza de pagos puede, sin que nos demos cuenta, explotarnos en las manos y poner en riesgo la dolarización. Si no tenemos la capacidad de generar dinero, generar divisas de manera endógena, fundamentalmente a través de las exportaciones que se van a ver limitadas en los próximos meses. Y si a esto sumamos iniciativas en las cuales es posible generar de manera inorgánica dinero que no pueda ser respaldado para transacciones internacionales en el tiempo, puede constituir un mayor riesgo para el sistema de pagos. Y esto es ciertamente importante. El dinero electrónico, repito, es una iniciativa interesante. En su momento el Banco Central la promovió con una ventaja. En aquel momento, ¿no es cierto?, se utilizaba a través del switch de los celulares. Era una iniciativa interesante, luego la asumió la Asociación de Bancos. Yo repito, si es que logramos mejorar la inclusión financiera, en donde los sistemas de pagos llegan a más personas, un primer elemento. Y un segundo elemento, en donde se reducen o se eliminan drásticamente las tasas o comisiones que se cobran por transacciones virtuales. Es decir, se abaratan los costos de realizar transacciones a través del sistema de pagos natural con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Si estos dos elementos entran a juego, el dinero electrónico es prácticamente inútil, porque lo que vamos a hacer es precisamente mejorar la circulación del dinero, que es algo que se necesita para reactivar la economía. Finalmente, el tema de las medidas económicas de largo plazo que se preguntaban, que era la segunda pregunta. Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar, hay muchas iniciativas. Santiago ha puesto una de manifiesto. Yo sigo pensando que el tema fiscal es importante. No podemos dejarlo de lado. Creo que una iniciativa en esa vía iba por este mecanismo que había mencionado, en donde se pueda reducir el gasto corriente, suavizarlo en el tiempo a través de la emisión de bonos que son cubiertos por el sector público, por los sueldos y salarios del sector público, en donde el equivalente a un año de contribución del 10% de esa masa puede aliviar más o menos en unos 70 millones mensuales el pago de liquidez, dándole algo de espacio fiscal al sector público para poder atender la emergencia. Me parece que son mecanismos importantes. En el largo plazo tenemos que hacer muchos cambios en este sistema. Yo pienso que es crucial el tema de competitividad y productividad del sector productivo. Y para llegar a eso, muchas reformas tienen que hacerse en el tiempo. La primera es el tema de la reforma laboral. Tenemos que encontrar formas más sencillas, más económicas, en las cuales se dinamiza el mercado laboral, en donde es posible que ingrese al mercado laboral formal con contribuciones a la seguridad social, a pesar de que sean trabajos a medio tiempo, trabajo por horas, etcétera, etcétera. Buscar estos mecanismos de flexibilización son fundamentales. Van a permitir que mucha gente se incorpore al mercado laboral, que actualmente no lo puede hacer, porque si no cumple ciertas condiciones, ¿no es cierto?, y si no cumple con toda la formalidad, es muy costoso para el empleador mantener a ese tipo de empleados. Hay varias reformas, hay varias propuestas en esa línea, y me parece que la reforma laboral es fundamental. El segundo tema es el tema tributario. Y el tema tributario hay propuestas muy puntuales. Una que yo había mencionado que afecta al sector productivo es precisamente reducir la tasa estatutaria de impuesto a la renta corporativo a un 22% y reducir también la distribución a trabajadores de tal forma que en términos efectivos equiparemos el costo que tiene desde el punto de vista tributario el pago de impuestos a nivel regional. Esto va a permitir dinamizar de alguna forma también al sector, atraer algo de inversiones, y esto es fundamental, pero también una reforma tributaria que hable de mejorar la progresividad de los impuestos en el país. Estamos hablando de los generadores de ingresos, de los asalariados, pero estamos también hablando de los agentes privados, del empresario, que teniendo sueldos importantes, hoy por hoy contribuye de una manera probablemente no proporcional al fisco.
Hay dos medidas en esta línea. La una es reducir un poco el límite, ¿no es cierto?, para incrementar la base tributaria, es decir, el número de personas que tributan, ¿sí? En el país realmente la proporción de personas que tributan es muy baja. La otra es incrementar las tasas marginales, sobre todo en los niveles superiores. Actualmente se llega al 35%, pero pienso que hay espacio posible para llegar a un 40 o 45% hacia arriba, ¿no es cierto?, en los sectores que generan mayores ingresos. Y la otra va un poco por lo que Andrés ha manifestado en otras ocasiones en esta agenda de reducir el gasto tributario, es decir, las exenciones que existen a nivel tributario y que constituyen, en definitiva, un ingreso que no se puede cobrar, ¿sí?, desde el punto de vista del Estado y que podría ayudar drásticamente a mantener y a reducir el déficit fiscal. Gracias, José Gabriel. Vamos a ir cerrando. Tenemos 60 preguntas. Estamos sobre el tiempo con estas preguntas y todos los comentarios que hemos tenido. Este webinar estará disponible en las redes sociales de las universidades. Y nos permite construir una agenda, de discusión y de reflexión. Y hemos abordado algunos temas, el cómo mover recursos fiscales en el contexto ecuatoriano de restricciones del déficit fiscal pone unos retos importantes que pasan por una priorización a nivel nacional de esas prioridades y tiene un tema de planificación que para eso es fundamental. El sostener el bienestar de las personas, reconociendo que hablamos de un país con un alto porcentaje de economía informal y con pobreza, en donde se tiene que garantizar esa capacidad de consumo también para poder sostener la emergencia sanitaria y para poder reactivar la economía. Es evidente que al día 1 tenemos que estar listos con un plan de reactivación y dentro de eso hay un rol a través de la movilización de recursos, de la liquidez que se pueda dar a la empresa privada, grande, mediana, pequeña, la economía popular y solidaria, las cadenas de comercialización de la agricultura familiar y campesina, para poder garantizar que se tiene la capacidad productiva para el día 1. Y hay una gran debilidad de la economía ecuatoriana que está en el sector externo. Y ahí también se han planteado medidas que son importantes darlos. Algunos foros económicos han planteado también elementos como la compensación entre privados vía mecanismos de mercados entre exportadores e importadores, lo que se conoce como timbre cambiario. Lo que queda claro también para la reflexión y para futuros foros es que aquí hay que resolver un tema de distribución de cargas y beneficios, más aún en una emergencia. ¿En dónde está eso? ¿Qué se puede cubrir? Mejorando la distribución de recursos del Estado, qué carga cae en el sector privado, qué carga cae en los trabajadores, en el empresario. Ahí hay una discusión de economía política fundamental. Y lo otro es que necesitamos instrumentos de política económica acordes a la situación que tiene el país, que no permite el uso de instrumentos convencionales como lo están haciendo otros países y que viene la necesidad de plantear otro tipo de instrumentos mucho más innovadores como los temas de dinero electrónico, de timbre cambiario que han estado dentro de la agenda de discusión de estos días. Insisto, las conclusiones iremos subiéndolas y ubicándolas a disponibilidad de todos y de todas. La conferencia estará también grabada y agradecerles mucho por estas casi 2 horas que hemos estado conectados. Esperamos haya sido de utilidad y vayamos generando conocimiento en lo que es la misión de las universidades, buscar la verdad, promover la dignidad humana. Muchísimas gracias, José Gabriel, y a través tuyo a la Escuela Politécnica del Litoral. Es siempre un gusto poder ampliar el debate plural, amplio y diverso, lo mismo la Universidad Central del Ecuador. Nos han seguido también de la Universidad Técnica de Ambato, de la Católica de Cuenca, nos han seguido desde el Carchi, nos han seguido también desde la Asamblea Nacional, que bueno, porque nos permite generar ese debate y esa relación, esa vinculación desde la academia con la sociedad. Muchas gracias, Axel, por haber promovido también este espacio desde los estudiantes de economía. Una buena noche a todos y todas. Buenas noches. Muchas gracias y una buena noche con todos.